Uy, no tenía el micrófono. Perdón. Las fallas técnicas son lo mío. Bueno, como les decía antes, me voy a ir a Lleida. Voy a conocer el castillo de Gardení Templario. Estaré en él, estaré visitándolo y estaremos recorriendo esa hermosa ciudad que no conozco todavía. Entonces dije, bueno, si voy a visitar este castillo, voy también a hablar un poco de los templarios, para ubicarme, porque esta ciudad tuvo mucho que ver con los templarios. Lo vamos a ubicar, esta conversación o este diálogo, en 10 puntos. 1. Origen. Yo quiero hablar del origen de los templarios. Y aquí nos tenemos que remitir al año 1099, un lugar, Jerusalén. Ustedes saben que ese año 1099, Godofredo de Bouillon con su hermano Balduino toman Jerusalén para el cristianismo. Recuperan la Tierra Santa y se establecen allí. Los templarios no. Los templarios no habían nacido en esa época. En la época de Louis Bouillon no existían los templarios. De hecho, tardarían 18 años en aparecer. Sí estaban los hospitalarios. Ellos eran cruzados, no templarios. Y bueno, los que tomarán bueno, gracias a Ramón del tractor. Bueno, muy bien, Ramón. Bueno, bienvenido. Los que tomarán Jerusalén serán los cruzados, al nombre de Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino. Será el año 1099. Y los templarios no habían nacido todavía. ¿Qué va a pasar? Pues que 18 o 19 años después de la toma de Jerusalén, aparece un caballero que estaba ahí en la corte, que es Luis de Payens, de la Borgoña, un caballero francés. Bueno, los cruzados eran de muchas partes, eran rejuntes de gente que se iban a conquistar. Este Luis de Payens le dice a Balduino que se le ocurrió crear una orden que defendiera a los peregrinos hacia la tierra prometida, hacia la tierra santa. ¿Por qué? Porque los peregrinos casi todos desembarcaban en Jaffa, que es una ciudad que pude visitar hace poco, que está al norte de Tel Aviv. Te podés ir caminando, de hecho yo lo hice, que es un pequeño pueblo antiguo, con un puerto muy pequeño, donde desembarcaban los que iban a Tierra Santa, y de allí iban, de Tel Aviv, bueno, Tel Aviv no existía, sino Jaffa, de ahí iban hacia el interior, hacia Jerusalén. El bus tarda unas 2 horas, imagínate esto, en el año 1000 hay que atravesar todo un desierto y llegar recién a Jerusalén. Jerusalén está adentro de Israel. Pues bueno, esto era peligroso en esa época. Había muchos saqueadores, había musulmanes, porque claro, eran contrarios. Y eso hacía el viaje bastante peligroso, y lo que se necesitaba era una especie de guerreros protectores para llegar hasta ahí. A la postre, no todos venían por Jaffa, que es el camino más corto. Algunos venían de más hacia el sur, algunos venían de Siria, algunos atravesaban directamente desde tierra. De hecho, la primera cruzada fue por tierra, luego hubo cruzadas por mar, atravesando todo lo que sería Turquía hoy hacia el sur. Entonces era peligroso llegar. Y Luis de Payens le dice a Balduino, puedo crear un grupo de gente que proteja a los peregrinos. Se llaman Caballeros Pobres de Cristo. Balduino le dice que sí, y los cobija en su palacio. ¿Qué palacio es ese? Pues miren, si ustedes van a Jerusalén, se van a encontrar con que el templo de Salomón no existe de forma física, solo queda una pared, la pared del muro exterior, que ahora se conoce como el muro de las lamentaciones o el muro de los lamentos.
Esa es la única pared que queda. Luego hay una mezquita y la cúpula de la roca. La cúpula de la roca que protege la roca del templo Moría, bueno, perdón, del monte Moría, donde Isaac es casi sacrificado por Abraham. Digo casi porque el ángel lo detuvo a tiempo. Le bastaba la prueba de querer matar a su propio hijo. Pues en ese lugar está la cúpula de la roca, que es también donde Mahoma asciende al cielo. Y enfrente de eso hay una mezquita enorme, la mezquita blanca de... Pues es esa mezquita que estaba en el tiempo de los cruzados, que se llama la mezquita de Al-Aqsa. Esa mezquita será el palacio de Balduino. Balduino se mete en esa mezquita, lo transforma en un palacio y le da cobijo a Luis de Payán y a los caballeros. En ese momento son 9 caballeros, comienzan con la orden de los pobres caballeros de Cristo. Su misión, defender a los peregrinos. Año 1118. Personal 9, contando incluso a Luis de Payens. Es decir, estamos en el nacimiento de los templarios. Como ven, Jerusalén ya estaba conquistada. En todo caso, sí estaban los hospitalarios, pero no los templarios. Como ven, comienzan de forma muy leve, son 9. Y como ven, son pobres. Porque ahí ya vamos al punto 2. Del punto 2 les quiero decir que si ustedes, yo lo pude ver, pero si ustedes pudieran, lo pude ver en un museo, claro está, si ustedes pudieran ver el sello de los templarios, tiene a un caballero con otro caballero juntos en un solo caballo. Es decir, son tan pobres que solo pueden tener un caballo para 2 caballeros. Eso, por supuesto, no es que pasaba, pero es un símbolo de pobreza. Esto es como decir, miren, nosotros somos pobres. Evidentemente no era la realidad, pero era un símbolo de la pobreza de los templarios. Esto es una paradoja bastante, bueno, tiene bastante ironía, porque los caballeros templarios llegaron a ser muy poderosos. De hecho, cuando llegaron a ser lo que ahora sería un multimillonario, cuando tomaban una ciudad, un pueblo, cuando trabajaban como prácticamente, yo no quiero decir la palabra, pero prácticamente eran mercenarios, porque de la victoria sacaban grandes réditos, se les podía dar tierras, viñedos, castillos, incluso pueblos enteros llegaron a ser de los templarios. Y tiene que ver con ese origen tan humilde del sello templario, de 2 caballeros en un caballo, que no deja de sorprender, porque uno de los votos de ellos es la pobreza. Bien, ya han nacido, 1118, ya tienen una misión, proteger a los peregrinos. Tienen un sello, 2 caballeros en un caballo. Ya estamos con un fundador, Luis de Payens. Tenemos un rey, Balduino I. ¿Por qué llega a ser rey Balduino? Si él no era el principal rey de la cruzada, el hermano era Godofredo. Pasa que Godofredo morirá envenenado en Cesarea, que es un pueblo que está, si estás en Israel, vas de Tel Aviv a Haifa, te vas a cruzar con esta población llamada Cesarea, que está desde hace mucho más de 1000 años, que fue romana, evidentemente. Ahí va a morir Godofredo. Asume Balduino, su hermano. Hay una película que habla muy bien, creo que habla muy bien de todo esto, creo que habla de los templarios. No me puedo acordar bien, si alguien se acuerda que me lo diga. En el nombre de Dios creo que es. Bueno, una película muy buena, que está Jeremy Irons, que hace de caballero. Bueno, esa película, El Reino de Dios se llama, El Reino de Dios. Si ven esa película, El Reino de Dios, todo esto de Godofredo y de Balduino sale claramente. La cosa es que Balduino se proclama rey de Jerusalén. 18 años después,
Luis de Payens le propone hacer esta orden. Y esa orden ha nacido. Bien, suceden 10 años, o 9, unos 9 años, 1129. La orden sigue teniendo 9 personas, 9 caballeros. Han pasado 9 años y siguen siendo 9 caballeros. Es decir, tienen pocas posibilidades, por lo que parece ser. Siendo que hay otras órdenes que son mucho más poderosas, como la de los hospitalarios que están muy al norte, en San Juan de Acre, ciudad que también he visto, donde se pueden ver donde los hospitalarios recibían a los peregrinos para entrar a Tierra Santa. Un lugar que me sorprendió mucho porque vi esos pabellones enormes donde se curaban a los peregrinos y pude ver un baño donde todos compartían letrinas en un gran espacio y no sabían después cómo se habían contagiado la peste negra o el cólera, un montón de enfermedades que claro, que se transmitían muy bien en este tipo de hospitales, pero bueno, no se conocían las transmisiones, ¿no? O no estaba muy claro todo eso. Pero bueno, los templarios en el 1118 son 9 personas. En el 1129, Balduino I, el rey, 10 años después, va a hablar con un amigo en Francia, que va a ser San Bernard de la Fontaine. Bernard de Fontaine luego será canonizado, pero en ese momento era un monje del Cister, del sistema de la orden cisterciense, que por cierto, si van a Lleida, ahí van a hacer la ruta del Cister y van a ver muchos monasterios del Cister que funcionaban con este Bernard Fontaine, un clérigo importante, fundador de la orden, que va a interceder con Balduino y les va a decir, parece ser que Balduino le va a decir, mira, tengo acá a estos hombres, yo quiero que sean una orden. Son 9, no tienen mucho poder, quieren proteger a los peregrinos. Los tengo aquí, en mi palacio. Bueno, ya no los tenía, pero bueno, esto ya lo diré luego. La cosa que Bernard le va a decir, bueno, yo los voy a impulsar. Habla con el Papa. En ese momento el Papa de Roma es Honorio II. Le comenta a Honorio que tiene a estos caballeros, que quiere fundar esta orden. Y bueno, ¿qué hay que hacer cuando en Roma se quiere cambiar algo? Hay que llamar a un concilio. Casi todo el mundo conoce el concilio de Nicea o el concilio de Trento, pero claro, había muchos concilios. Este será el de Troyes, en Francia. En este concilio se van a agrupar, Bernard va a agrupar a muchos canónigos, muchos clérigos, a muchos obispos, bueno, va a haber muchas personas que tienen que ver y van a debatir en ese concilio si se le da espacio de orden o no a los caballeros templarios. No tenían todas las posibilidades, debo decir, no las tenían. Pero Bernard de Claraval está decidido. Bernard de Fontaine, que luego será Bernardo de Claraval, por eso lo digo, puedo que use los dos nombres. De hecho, hoy es más conocido como San Bernardo de Claraval. De hecho, hay una ciudad de donde yo vengo, en Argentina, en un pueblo de la costa que le dicen San Bernardo, bueno, que se llama San Bernardo, creo que San Bernardo del Tuyú, que está en honor a este San Bernard de Claraval. Así que los que me estén escuchando de ahí, pues que sepan que su patrono era el impulsor de la orden templaria frente a los reyes y frente al Papa. Él solo monta el concilio, él solo les va a dar una regla basada en San Benito, que luego usará para el Cister. Una regla es una serie de conductas, creo que son 72 artículos de cómo deben comportarse los templarios. No solo los impulsará, les dirá cómo deben manejarse. Esta regla del Cister que les da San Bernardo tiene que ver con votos de castidad, de pobreza, de oración, de humildad, y tiene otros artículos. Algunos recuerdo como uno muy particular que decía que el ayuno no podía ser muy fuerte porque eran caballeros guerreros, y se tenían que pelear.
Por lo tanto, tenían que comer bien, no podían comer mal. El ayuno se les permitía que sea muy moderado. De ahí, bueno, todo lo que es la regla, que se llama la regla latina, que les da a los caballeros, se da en ese mismo concilio. La cosa que en 1129 sale aprobado. Y al aprobarse logran un poder inconmensurable, logran tener impunidad para muchas cosas, porque los caballeros solo van a responder ante el Papa. No hay ningún rey, no van a pagar ningún impuesto, pueden atravesar fronteras. Es decir, su único superior es el Papa, y al Papa Dios. No había nada por encima de estos dos estamentos. Por lo tanto, los caballeros van a tener, a partir de ese momento, van a alcanzar un poder extraordinario. Y siguen siendo 9 personas. Así nace la orden. Es decir, una cosa es el nacimiento del grupo de amigos, los 9, pero la orden es 10 años después, en 1129. Ahí ya tenemos la orden. Solo decir que Bernard de Claraval además va a impulsar, es un gran impulsor, de hecho va a ser llamado doctor de la Iglesia más adelante y luego canonizado, es decir que ya pasaría a ser San Bernardo. Él va a ser el impulsor de la Virgen María, que hasta ese momento estaba un poco venida a menos. Él va a ser el gran impulsor del culto a la Virgen María, va a ser impulsor del canto gregoriano, va a ser impulsor de la arquitectura gótica y va a ser impulsor de los templarios. Por lo tanto, un tipo de mucha influencia dentro de Europa, ayudándose con Balduino I, creando esta orden. Ahora bien, número 3. Hay un tiempo, y aquí ya nos vamos a meter en el misterio, porque cuando hablamos de los templarios, hablamos de misterio. Hablamos de sociedades secretas, hablamos de cosas que están ahí como escondidas, que nos llaman la atención. Bien, yo les dije que los templarios estuvieron con Balduino I en el palacio, que en realidad es la mezquita de Al-Aqsa, que está enfrente de la cúpula de la roca. Pero estuvieron 9 años, 9 personas, porque Balduino se muda. ¿A dónde? Se muda a la Torre de David, que para el que conoce Jerusalén, la Torre de David está, yo diría, unas 8 calles de ahí. Se muda a la Torre de David. Hoy en esa torre hacen espectáculos de luces y colores, bueno, una ridiculez. Pero en su tiempo la Torre de David va a acoger al rey Balduino I. Balduino les deja directamente todo el palacio, toda la mezquita. ¿Y qué hace? Yo la conozco, es verdaderamente enorme. Tiene miles de metros cuadrados. ¿Qué hacen 9 personas en ese espacio donde no se les permite entrar a nadie más que a ellos? Lo que tenían que hacer, que era cuidar peregrinos, no lo hacen. Pasan 9 años allí. No cuidan a esos peregrinos. Ah, vale, del credo. Bueno, eso es. Bueno, sí, son un poco. Tienen, con decir esto del credo de los asesinos, voy a decir que ellos tenían por ejemplo, no debían usar la violencia de forma innecesaria, excepto si Dios lo quería. Entonces, bajo esa fórmula, Dios lo quiere, los templarios han hecho verdaderas masacres. De hecho, todavía hoy la palabra templario o cruzado son sinónimos en esas zonas de Oriente Medio de cierta memoria siniestra y pavorosa, porque mataron a muchas gentes. Eran verdaderamente bajo. Claro, ellos al matar, porque mataron niños, bueno, han desollado personas. De esto no es que me lo estoy inventando, sino que hay de verdad documentación de haber desollado personas, niños, bueno, han hecho verdaderos desastres. La frase era Dios lo quiere. Bajo esa fórmula todo podía ser posible. Y era una fórmula que a ellos, de alguna manera, los liberaba. Dios lo quiere. Sí que eran.
Bueno, no sé si eran, y sí también eran un credo, así que bueno, podía ser el credo de los asesinos, podría, es una manera de verlo. También hay otras maneras, cuidado, todo es interpretación, pero podría decirse. Ahora bien, ¿qué hacen esos 9 tipos en la mezquita de Al-Aqsa? 9 años. Yo te digo que la mezquita esa es el lugar donde estaban los cambistas. Hay una parte de la Biblia donde Jesús entra al templo y les dice: ¿qué habéis hecho de la casa de mi padre, que os ponéis a negociar? ¿Por qué? Porque ahí se hacía cambio, porque mucha gente venía, vamos a poner, una persona iba al templo de Salomón, venía de Eritrea, traía moneda de Eritrea. El otro venía de Egipto, traía moneda egipcia. Y ahí en el templo de Salomón había que dar diezmo, o también se podían comprar un cordero para el sacrificio, o si tenías más dinero podías matar una vaca o un buey. Entonces había que manejar dinero, y dentro del templo se cambiaba. Ahí es donde Jesús entra y empieza con los latigazos a tirar las mesas de los cambistas y a decir todo aquello de que... Bueno, ese lugar que fue destruido luego de la invasión romana, ahí se construyó la mezquita de Al-Aqsa. Y ahí estaban estos 9 caballeros durante 9 años. No iban a cuidar peregrinos, estaban ahí. ¿Qué hicieron? Pues hay muchos, esto ya es misterio, esto ya es algo que se cree. Estos 9 caballeros en las caballerizas que estaban en ese lugar de Al-Aqsa, que yo pude ver de lejos porque ahora no te dejan entrar a esa mezquita, pues ahí hay unos túneles que se excavaron y ellos estuvieron ahí en secreto buscando algo. No se dedicaron a proteger a nadie. Cuando quisieron, se hicieron orden, pero esos años se dedicaron a buscar. Aquí muchos dicen que lo que buscaban era el Santo Grial. El Grial era la copa en la que Jesús, en la última escena donde empieza a mostrarnos cómo debía ser la misa, bueno, reparte esa copa, ese es el Santo Grial. Que bueno, muchos dicen que el Grial en realidad era un símbolo, pero bueno, o también podrían haber estado buscando el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que es el arca que manda a construir Dios en la Biblia, manda a construir Dios a Moisés con unas medidas para contener las piedras de las tablas de los mandamientos. Ese arca atravesó todo el desierto del Sinaí con Moisés, y a lo largo de unos 40 años va llegando a Jerusalén. Finalmente el que arriba con esa arca es el rey David, pero ha matado a tanta gente nuestro rey David que no se le permite a ese rey construir el templo. Se le va a permitir a su hijo Salomón, y Salomón será el que va a poder construir en la cima del monte Moriah, donde mucho tiempo antes Abraham casi mata a Isaac para favorecer a Dios. Ahí se va a construir el templo. Y claro, el arca está ahí, tiene que estar dentro del templo. Lo que pasa es que desaparece, porque después los judíos son expulsados a Babilonia, y quizás se llevaron el arca a Babilonia, y cuando vuelven la trajeron. Se va perdiendo un poco en la historia. Los cruzados buscaban el arca, los cruzados buscaban el Santo Grial. Esos 9 años, esas 9 personas no se dedicaron a cuidar peregrinos, se dedicaron a buscar el arca. No se sabe si la encontraron o no, no se sabe nada de eso. Algunos dicen que el arca continúa, porque encima esa zona tiene un montón de cuevas, tiene un montón de pasadizos, tiene un montón de galerías subterráneas, y por desgracia esa zona no se puede explorar porque hay un conflicto político que todos conocen que hace imposible buscar algo. De hecho, esa explanada enorme, que se conoce como la explanada de las mezquitas, tiene un problema político, vamos, enorme. No podemos ni mover una piedra ahí sin que se arme un quilombo de aquello. Entonces, por eso queda ese misterio de qué hicieron. La cosa que en 1129 estas personas van a ser llevadas a la orden. Bien, quiero hablar ahora de otro punto, que es el castillo de Gardeny. Yo voy a ir a Lleida y les voy a traer material de este castillo de Gardeny o Gardeny. No sé bien cómo se dice en catalán, creo que es Gardeny. Bien,
Lo importante de este castillo es que es templario. ¿Por qué? Porque si el que conoce la historia de Lleida sabe que la tomaron dos condes. Dos condes. El primer conde de Cataluña, bueno, perdón, de Barcelona, Ramón Berenguer IV, esposo de Petronila, que será luego, que tendrá, que ya la van a emparentar con Petronila de Aragón cuando ella tiene un año. La diferencia de edad era enorme. Luego espera que crezca y se casarán y fundarán las dos coronas. Pero bueno, no me quiero meter en ese callejón porque es bastante denso. El otro conde es el de Urgell, que en ese momento el condado de Urgell y el de Barcelona no estaban juntos. Luego sí. Pero el de Urgell será Armengol VI. Armengol VI y Ramón Berenguer IV van a atacar Lleida, porque Lleida no era Lleida, era Medina Láreda, que era una ciudad musulmana. O como decían en ese momento, los musulmanes ellos no entendían que podía ser musulmán podría ser del Emirato de Damasco, del Califato, todos lo llamaban sarracenos, que era una manera de decir, bueno, era un sarraceno. No, pero no es de Siria, este es de Damasco, el otro es de Mauritania, el otro... No, sarracenos para todos. Era la manera bruta de decir, porque nadie se había tomado la molestia de pensar que incluso así venían de distintos lados. Pues se toma en el año 882 Lleida a los sarracenos. Y claro, los templarios han participado de la batalla. Y siempre que participaban, los templarios recibían algo a cambio. Allí les dieron, aparte de tierras y todo, les dieron una colina entera, que es la colina de Gardenia, que cuando vaya a Lleida ya les voy a mostrar que está muy cerca, está del centro de la ciudad a unos 15 calles de la catedral, de donde era el centro de Lleida, a unas 15 calles. Bueno, allí en esa colina es famosa en la historia, porque en esa colina se dirimió una parte de la guerra civil de Roma. Allí Julio César peleó contra Afranio, por ejemplo, un general de Pompeyo. Allí Pompeyo, que representaba el Senado, y Julio César, que representaba la República, se enfrentaron frente a Lleida. Pocos, bueno, no sé si pocos, pero algunos no conocen que frente a las murallas de Lleida se dirimió una parte de la guerra civil que finalmente haría nacer el imperio. Allí, porque Julio César lo que logró es que nazca el imperio, al final de eso. La guerra entre Pompeyo y César, que luego termina en otra guerra con Octavio, con Cleopatra, pero bueno, otro laberinto difícil de meterse por ahí. Pues bueno, en esta guerra sucede un hecho en la colina Gardenia, donde Julio César ataca a los pompeyanos. Esa misma colina, que ya es famosa por la batalla de Julio César, será la que se quede en los templarios y ahí construirán un castillo, el castillo de Gardenia. Pues este castillo es un castillo donde se va a originar, donde se va a empezar a organizar, junto con otros castillos, el avance hacia el sur, a recuperar el mundo, a recuperar de las manos musulmanas lo que sería España, Hispania, o si queremos, no podemos hablar del concepto España porque no existía, pero digamos los reinos católicos se van a empezar a unificar y avanzar hacia el sur. Esto estamos hablando, año 1149, la conquista de Lleida es 1149, y recién esa conquista se va a terminar con la caída de Granada en 1482. Así que imagínense el tiempo que se necesita para finalmente lograr la reconquista, que se llamó. Bien, una cosa que voy a decir aportando datos sobre los templarios, les diré que los templarios vivían 70 años y a todo el mundo le llamaba la atención. ¿Por qué? Todo el mundo moría a los 40 años. No había manera de pasar esos umbrales en la Edad Media. Hablamos del año 1000, 1100, 1200. Casi toda la gente tenía una esperanza de vida bastante pobre. 40, 45 ya te tenías que dar por satisfecho si podías llegar hasta ahí. Pero los templarios vivían mucho más.
casi todos pasaban de los 60 años. Hubo estudios, hay dos hechos que los templarios les va a dar ese promedio de vida tan espectacular. Tanto es así que muchos del pueblo, bueno, gente que no sabía mucho, decía que tenían el elixir de la eterna juventud o que habían de alguna manera hecho un pacto con el diablo. De hecho, luego los van a acusar de eso. Pero en realidad había dos elementos que ellos hacían que no hacían el resto de la población. La primera, ellos, por la regla que les dio San Bernardo de Claraval, no podían usar la violencia excesiva. Ya hablamos cuando dijimos que eran un credo de asesinos, lo tenían que hacer en nombre de Dios, pero no ellos. De hecho, los templarios tenían prohibida la ballesta por considerarla demasiado violenta y agresiva. Incluso cobarde, matar a alguien a la distancia con una ballesta. No tiene honor. El arco y la flecha por lo mismo no se utilizaban, eran elementos poco honoríficos. Un templario debía matar con su espada, con su lanza o con su hacha, o con sus cuchillos. Ahí sí, esas eran espadas, eran elementos honoríficos. Por lo tanto, la violencia excesiva estaba mal vista. Y como estaba mal vista la caza. Ellos no mataban animales para comer, los criaban. Esto hizo que los templarios comieran poca carne, al igual una vez a la semana, no más. Y si ves una película donde un templario está cazando un animal, al igual es un error. Los templarios no cazaban animales, lo consideraban una excesiva violencia. Sí criaban peces, sí comían muchas legumbres. Habían entendido que el sobrepeso, porque ellos no eran solamente monjes, eran monjes guerreros. Y al ser guerreros debían cuidar lo que comían. Comían poca carne, criaban pescado, comían legumbres, les gustaba y tenían mucho aceite de oliva, porque se usaba, y no bebían agua prácticamente. Les gustaba que el agua tuviera un sorbo de naranja. Usaban naranjas para darle sabor al agua. Esto hizo que los templarios, sin darse prácticamente cuenta, sean los que nos legaron la dieta mediterránea. Claro, eso te hacía vivir más. Ustedes no tienen idea qué mal comía la gente en esa época. Esto les hizo a los templarios tener una dieta equilibrada, sana, que les hizo padecer ni de gordura, ni de diabetes, ni de problemas cardiovasculares, arteriosclerosis, todo eso. Ellos son los impulsores de esa dieta que no se basa en las carnes rojas, sino en las carnes blancas y en el pescado y tal. Y otra cosa que les hizo a ellos vivir muchos años fue una creencia medieval absurda, pero que en ese momento no lo era para nada, que era creer que las enfermedades entraban por los poros. Ellos se miraban las manos y veían que había agujeritos, las manos estaban agujereadas por poros. Basta que esto lo mires a la luz del día normalmente y verás que tienes ahí unos poros. La creencia era que si te lavabas las manos, esos poros se abrían y las enfermedades entraban. De hecho, estaba mal visto lavarse seguido, porque era un acceso de la enfermedad a tu cuerpo. Bien, esto hizo que la peste, las enfermedades se multiplicaran tampoco se asociaba las materias de desechos con las enfermedades. Había una mala asociación de efectos causas en la Edad Media. Pero había una cosa que los templarios tenían en sus reglas, que era lavarse las manos antes de comer, cambiar los manteles una vez que se ensuciaban. Si vos vas a un castillo templario, estas reglas, porque además comían todos juntos en un lugar llamado refectorio. Es decir, comían en grupos, se hacía la oración en grupos y se leía la Biblia durante la comida. ¿Por qué ellos habían adoptado la limpieza como un sistema de vida? Lo vieron de sus enemigos. No lo vieron de su gente, porque su gente no se lavaba tanto. Sus enemigos sí. Los enemigos son el Islam, los musulmanes. ¿Por qué?
porque ellos hacían abluciones y son mucho más limpios. En el mundo islámico antiguo, la gente moría de muchas menos enfermedades, porque eran más limpios. De hecho, la pureza para entrar a una mezquita te hacía al igual 5 veces lavarte. Entonces, las enfermedades estaban mucho menos propagadas. Esa purificación que necesitaba los llevó a preservarse mejor la salud. Y los templarios lo vieron y lo adoptaron. Y habían entendido que eso les podía, entre eso y la dieta, los templarios vivían mucho más tiempo que la media normal. Bien, esto en cuanto a estas formas de vida de los templarios. Vamos a decir también de los templarios que si uno analiza de todas las cosas que originaron estas personas, una es la banca. Bueno, si la banca, los bancos, sí, los bancos. Es raro decir que es la banca. La banca es un sistema de bancos. Entre todos forman la banca. Bien, ¿por qué ellos se los considera parte del origen de la banca? Porque era muy simple. Tan simple que es casi ofensivo. Vos ibas a un castillo templario en Monzón, en Aragón, o en Gardení, en Lleida, o si querés, en Carcassonne, precioso. Ibas ahí y tenías que ir a Tierra Santa. Necesitabas dinero. Había que ir con oro, con monedas de oro. Vamos a poner que tuvieras 20 monedas de oro para la época. Era caro ir a Tierra Santa. Ibas de peregrinaje. Entonces decías, yo no puedo llevar este dinero encima porque me van a robar, es peligroso, hay los caminos, me van a robar por el camino. Entonces ibas a un castillo templario en Carcassonne y decías, mire, tengo 20 monedas de oro. Entonces ellos en el Carcassonne te hacían un vale, un papel a tu nombre, y cuando llegaras a Tierra Santa, algún castillo templario que había ahí, pues presentabas ese papel y te daban, vamos a poner 19 monedas de oro. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Te doy 20, 19? ¿Qué es esto? Bien, es el precio de conservarte. Esa reserva de valor, es casi como un cheque, como un billete. De ahí nació, en parte, entre otras cosas, de ahí nació la banca, de ese sistema. Esto hizo también que los templarios se hicieran enormemente ricos, porque al usufructar con ese dinero que se garantizaba en el destino, eso les permitió, imagínense en una operación, ganar un porcentaje. Imagínense en miles de operaciones, en miles de sistemas que van recuperando. Además, ellos van a tener un sistema que muchos lo conocen, porque cuando ellos trabajaban por alguien y ganaban, por ejemplo en la batalla que yo les conté en Lleida con los 2 condes, recibían algo a cambio, llámese tierras, llámese un pueblo entero con su gente que pasaba a ser parte del temple, llámese un viñedo, llámese lo que quiera. Ellos lo amurallaban y creaban dentro de ese lugar lo que se llamó encomienda. ¿Qué es una encomienda? Una encomienda es un lugar autosuficiente. Vale decir que si vamos a suponer que nos presentamos frente a una encomienda y estamos en el año 1200, pongamos. Yo me presento, veo una pared enorme que defiende un lugar que yo no puedo ver, luego me dejan pasar. Dentro de ese sitio hay personas que viven, hay un monasterio para los caballeros, hay una iglesia, porque ellos tienen su propia iglesia, muchas veces iglesia a María, hay agricultores, hay gente que se dedica a herrería, es decir, que el sitio es autosuficiente. Es un pequeño pueblo que se llama Encomienda, que está manejado por los templarios, que ahí dentro hay mujeres, sí que hay mujeres. De hecho, el que crea que en una encomienda los templarios no estaban en relación con mujeres, no digo que no tenían que ser castos porque había mujeres, pero ahí había mujeres. Había familias que vivían del templario. Esas familias
no obedecían al rey, solo al temple, y el temple al papado. Es decir, que no solo eran autosuficientes, sino que eran dentro de un reino, eran independientes. Ahí solo manejaban el sistema los templarios. No solo eran independientes y autosuficientes. Estos lugares eran lugares de almacenaje de trigo, de grano, de vino, de lo que sea. Por lo tanto, se convirtieron con el tiempo en centros comerciales. Si yo iba caminando por un sitio y entraba a una encomienda, podía comprar pan, podía comprar harina, podría comprar lo que quisiera, todo lo que se producía ahí. Hay veces que yo iba y el pan me lo encontraba a un precio alto, porque la cosecha había sido mala. Hay veces que pues, yo iba y me podía encontrar el pan a un precio más bajo, porque la cosecha había sido muy buena ese año. De ahí surgió en parte el sistema de oferta y demanda. En las encomiendas templarias se empezó a entender los principios de la economía de oferta y demanda en base a lo que había o no había en los hilos. Tuvo mucha importancia. Y una cosa también importante de la encomienda es que tenían albergue. Es decir, que si yo iba por ahí, entraba a estas encomiendas, podía entrar a un albergue y pedir asilo. ¿A dónde iba? Si era peregrino. Entonces, había encomiendas ubicadas para llegar a Tierra Santa. Había encomiendas ubicadas para llegar a la Catedral de Santiago, donde estaba el apóstol. Así nacen los albergues de peregrinos que hoy conocemos, con las encomiendas templarias. Estos albergues de la ruta jacobea o todo esto que conocemos hoy, en realidad vienen de esa tradición medieval de la encomienda templaria de proteger al peregrino. Es decir, que no solamente estos tipos inventaron parte de la banca, no solamente recibían dinero por sus trabajos, por su credo, como dice ahí, sino que también habían creado verdaderos sistemas, verdaderos centros comerciales donde comprar y vender. Por eso llegaron a ser muy poderosos los templarios. Una cosa más que quiero decir sobre su poder, de cómo fueron amasando ese poder a lo largo de los siglos. Hay una cosa que llama mucho la atención y mucha gente no puede, a veces le cuesta entender de dónde salen los francmasones, la masonería de la construcción con los templarios. ¿Qué tiene que ver esto y cómo se relaciona? Los masones tienen símbolos de albañiles y ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué tiene esa relación? Pues bien, ahí tenemos que irnos de nuevo a Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, te conté hace un rato que él impulsó el canto gregoriano, impulsó a la Virgen María, le dio ese espacio. También es un fanático de la arquitectura gótica y va a promover la construcción de catedrales góticas, las que ahora podemos ver por toda Europa si estamos de turismo. Muchas de esas catedrales las impulsa este hombre. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Antes del gótico, cualquiera que estudia arte va a ver que hay un periodo anterior que es el románico. El románico son iglesias fuertes, basadas en el ladrillo, arco de medio punto, son pesadas, son sólidas, pero también son toscas. Sí es verdad que tiene dos elementos esas iglesias que serán donde ahí se les va toda la sutileza, que son en las arquivoltas, que están hechas con cinceladas la piedra de una manera exquisita. Ahí está casi todo el detalle, está en las arquivoltas y en las columnas. En las columnas podemos encontrar verdaderas obras de arte talladas en piedra, es una preciosidad. Pero está en esos dos elementos. Y en otro que desapareció, que es en la pintura. Esas iglesias que ahora vemos llenas de piedra, estaban todas pintadas y decoradas. Pasa que sobrevivieron muy mal y casi no las podemos ver ahora, no podemos apreciar esas pinturas porque han sobrevivido muy mal. Si van al Museo Nacional de Arte Contemporáneo, lo digo, yo vivo en Barcelona, ahí en Barcelona podrán ver algunos restos que se pudieron sacar
de esas pinturas. Algo voy a poder ver en Lleida porque sé que alguna pintura ha sobrevivido, pero es más cercana al gótico que al románico. Pero bueno, la cosa es que esas iglesias fueron reemplazadas por el gótico. ¿Cómo? ¿De dónde vino el gótico? Tiene muchas causas, muchos orígenes, pero hay uno fundamental. Viene de Tierra Santa. Los templarios, al estar en contacto con Oriente Medio, que era un lugar que no conocían en Europa, estaba muy lejos, al entrar en contacto con otras culturas, entraron en contacto con otras formas de construir, con otros modelos arquitectónicos, con otras soluciones. De hecho, no se podían hacer espacios muy grandes porque tenían que ser bóveda de cañón, que venía de los romanos. No se podían hacer alturas, no se podían hacer muchas cosas que con el arte gótico sí se pudo. Y estos templarios trajeron esas soluciones arquitectónicas a Europa, se la dieron a este Bernardo de Claraval y le dijeron, vendémelo. Y él lo vendió. Dijeron, miren, para júbilo de Dios, para alegría de Dios, hay que construir catedrales que vayan hasta el cielo, catedrales majestuosas, que se puedan enriquecer. Y él empezó a vender la idea gótica. ¿Qué pasó? Que evidentemente hacía falta el conocimiento. Y ese conocimiento debía ser secreto. ¿Por qué debía ser secreto? Porque si yo traigo una solución desde Tierra Santa, tengo ese monopolio del conocimiento, no se lo voy a estar transmitiendo a todo el mundo para sacarme a mí. Entonces nacieron los constructores de catedrales, que los templarios llamaban compañeros. Estos constructores de catedrales se reunían en espacios llamados logias, y en estos espacios transmitían sus conocimientos de padres a hijos, tratando con el máximo secreto. De ahí nace la francmasonería, que es transmitir esos conocimientos que le dieron los templarios para mantener ese monopolio de la construcción de catedrales. De hecho, muchas veces se escondían para poder, o contrataban gente que no entendía nada, agricultores, le decían, bueno, usted ponga la piedra ahí. Y ellos no sabían bien por qué, pero me recuerda un poco a Gaudí, cuando Gaudí dice, prefiero contratar gente que no sabe nada, porque así yo la puedo, de alguna manera, le puedo dar bien las indicaciones, porque no va a querer poner nada de su parte. De hecho, todos esos trencadís que hace Gaudí, todos esos platos partidos, no los podía hacer él físicamente, porque hubiera estado ahí. Contrataba gente y quería gente que no cuestionara. Entonces, contra menos cuestionara, mejor. Entonces, las catedrales eran grandes secretos, eran un gran negocio. ¿Y por qué eran un gran negocio? Porque los judíos habían sido expulsados de Francia en el siglo XIII. En el siglo XV los vamos a expulsar de España, desgraciadamente, pero en el XII ya estaban expulsados en el XIII estaban expulsados de Francia. Es decir, cometieron un error grave porque se quedaron sin financiación los reyes. No había dinero. Si vos expulsabas a los judíos, los reyes se quedaban sin su fuente de financiación. ¿Quién reemplazó a los judíos en la fuente de financiación? Los templarios. Es decir, piensen esto, los templarios traen la idea gótica, la financian, mantienen el secreto con sus constructores y tienen a un community manager, como lo llaman, que es Claraval, que les vende la idea a todos los reyes de Europa. Es decir, que tenían ya ahí otra forma de ingreso. Construir una catedral no era nada barato. De hecho, construir una catedral a veces participaba todo un pueblo y tardaban cientos de años en terminarla. De hecho, era bastante costoso, pero la devoción hacía que todos soltaran los cuartos y se pudiera construir. Pues así nace un poco lo que es todo este negocio enorme que fue el temple. Bien, no es que yo quiera decir que esto es un negocio, son impresiones. Cada uno luego
tiene los libros, sacará sus conclusiones y lo que sea. Yo no estoy en contra, simplemente creo que esto funcionó así. Bien, la caída. Así ya los libero de esta charla tan... La caída de los templarios. ¿Cómo caen? Pues caen por lo que yo les acabo de contar. Habrá un templario, ustedes saben que hubo 23 grandes maestres. El primer gran maestre ya se los conté, Luis de Payens, aquel pobre que le dijo a Balduino, podemos proteger gente que baja en Jaffa para llegar a Jerusalén. Tan pobre que su sello tiene 2 caballeros con un caballo. Aquel que se quedó en el templo buscando el arca, al igual la encontró, no sé. Pero el último será Jacques de Molay, el famoso Jacques de Molay. Que por cierto, estoy muy entusiasmado con ir a Lleida y estar en ese castillo Gardeny, porque sé que en 1294 Jacques de Molay estuvo en ese castillo. Que es como decir que el Papa estuvo en la iglesia de tu barrio. ¿Por qué no? Todas las iglesias son de él. Todos los castillos de Europa eran de Jacques de Molay, de la orden. Pues Jacques de Molay estuvo ahí. Estuvo organizando la guerra hacia el sur con los musulmanes. En 1298 lo vamos a encontrar tomando Jerusalén. Es decir, que una vez perdida Jerusalén, la vuelve a recuperar este hombre. En 1300, unos años después, lo vamos a ver en Alejandría, dirigiendo un combate terrible que termina perdiendo. Es decir, que era un tipo activo, tenía varios frentes, estaba siempre luchando. Jacques de Molay, pues en 1307 lo vamos a ver en París. Y será la última vez que lo vemos. ¿Qué pasaba? Yo les conté la expulsión de los judíos. Un problema que trajo es que se necesitaba dinero para financiar las cortes. Ese dinero fue prestado por los templarios. El problema fue ese. El problema fue que le prestaron dinero a las cortes. Y en el siglo XIII en Francia es un siglo de crisis. No se puede devolver ese dinero. No hay manera. No hay manera. Es demasiado dinero. Los templarios son acreedores. Cobran interés, claro. Y no hay manera de devolverlo. Bien, hay un plan. Siempre hay un plan. Felipe IV, el rey de Francia, se va a juntar con el Papa Clemente V y un asesor de él, Guillermo de Nogarot, Guillem de Nogarot, no sé si lo digo bien, pero estos 3 personas o personajes de la historia se van a juntar y van a urdir un plan. Los templarios son sodomitas. Los templarios adoran a Lucifer. Los templarios tienen algún secreto, algún pacto con Satán, porque son todos viejos. Los templarios son los malos de la película. ¿Por qué? Porque hay que matarlos, porque muertos los templarios, cancelada la deuda. Nos podemos repartir los bienes. Hay un montón de castillos. El Papa Clemente V dijo, bueno, vale, participo. La cosa es que los apresan en un día, viernes 13 de octubre de 1307, son apresados 53, bueno, son apresados más, muchos templarios, entre ellos Jacques de Molay. De hecho, esa es el origen del viernes 13, de la maldición del viernes 13, que en otras culturas se traslada al martes, por una cuestión que ahora no quiero entrar porque es muy larga, algún día haré algo de esto. Pero bueno, el viernes 13 luego se va a ir, a partir de la detención de los templarios, todos los viernes 13 van a ir pasando cosas siempre un poco raras, siniestras, y se va a ir, hay como una serie de viernes 13, pero el primer viernes 13 es ese, el de 1307, donde se apresan los templarios. ¿Qué pasa? La Inquisición ya la habían instaurado en 1184 el Papa Lucio III, y ya estaba funcionando a la altura de 1307. Imagínense que venía funcionando de puta madre, venía muy bien, estaba muy aceitada. Y claro, los templarios atrapados, apresados, sometidos a la tortura de la Inquisición, confesaban. ¿Quién no iba a confesar? Lo que quisieras. De hecho, si alguien fue a un museo de la tortura de la Inquisición,
Yo he ido a uno o dos, no hay muchos, pero he visto, bueno, he visto sistemas que son bastante efectivos para hacerte decir lo que quieran ellos. Pues nada, los torturaron, Jacques de Molay confiesa, luego se retracta y luego va a ser llevado frente a la iglesia de Notre Dame. Si el que conoce París, Notre Dame, verá que frente a la iglesia de Notre Dame, que se quemó, bueno, que fue un dolor enorme ver cómo se quemaban esos techos. Bueno, frente a la explanada que hay ahí, hay como un espacio. En ese lugar se improvisó una hoguera y se puso ahí a Jacques de Molay para que muriera quemado, que era la forma horrible que tenía la Inquisición de matar a los templarios. Luego también se la agarrará, bueno, también se la agarrará con los cátaros, pero también es otro tema, por otra cosa, no por dinero, sino porque les empezaba, bueno, creían, ¿no?, en la descendencia de Cristo, por eso los cátaros molestaban, no porque les debían dinero, sino porque de alguna manera golpeaban los cimientos de la iglesia. Pero esto es otro tema. La cosa es que Jacques de Molay se enfrenta al fuego y en el momento que lo están quemando dirá una maldición para el rey. Le dirá: tú, Felipe IV, antes de un año estarás dando cuentas no al tribunal del hombre, sino frente al tribunal de Dios. Y tú, Papa Clemente, en 40 días verás lo mismo. Tendrás que rendir cuentas ante Dios, no ante los hombres. También le dio el mismo problema. Bueno, saludos ahí a Roberto Genidor. Muy bien, le dio la misma recomendación a el otro noble que estaba ahí, Guillem de Nogaret. ¿Qué pasó? Es viernes 13. Bueno, perdón, ha pasado el viernes 13, el día de la detención, pero nace la maldición. El Papa morirá a los 40 días exactos. Y antes de que se cumpla el año, muere Felipe IV en una cacería, en un accidente de cacería. Me hace acordar un poco a Juego de Tronos, donde el rey Baratheon muere a raíz de una cacería, a raíz de una herida cazando, una forma estúpida de matar a ese rey, que además creo que en la novela continúa, creo que es más, bueno, no lo sé, no quiero decir una cosa por otra, pero bueno, es casual que ambas cosas coincidan aquí. Entonces la maldición se cumple y con Nogaret, con Guillem de Nogaret, la cosa será un poco diferente. Creo que ayudan un poco a la maldición porque lo encontrarán envenenado. Probablemente algún templario que todavía no habían atrapado ayudó un poco a la maldición envenenando a este Nogaret. La cosa que se cumplió, pero también la cosa es que los cátaros desaparecen de Europa. Los cátaros, los templarios, desaparecen de Europa. Desaparece la orden, los bienes se reparten y la orden desaparece. Quedan algunos mitos. Hay un mito que dice que el 12 de octubre, el jueves, un día antes de aquel fatídico viernes, en la madrugada de París, en el Sena, se ve una vela blanca con la bandera, con la estirpe roja, la cruz roja templaria, abandonando el Sena, abandonando París, yéndose hacia el Atlántico. Dicen que algunos templarios escaparon. Quedó en la leyenda, en el mito, no se sabe. No se sabe si se llevaron el arca en esa terrible noche, o el Santo Grial, o nada. Sabemos, sí, claramente, que algunos templarios se refugiaron en otra orden que la de los hospitalarios, en la orden de Malta. Un poco se escondieron, pero desaparecieron de Europa. Quedaron los francmasones, que también serán después perseguidos, que asumirán otras ideas ya mucho más adelantadas.
Pero bueno, este es el misterio que hay en torno a los templarios. Quiero creer bueno, que cuando uno visita estos lugares, estos recovecos, quiero creer que ellos tenían un secreto, que en aquellos años que estuvieron en el templo de Salomón, algo descubrieron, algo que los hizo diferentes, algo que les llevó a acumular poder y riqueza, pero que al mismo tiempo los terminó destruyendo. Los templarios tuvieron sin duda algo que los demás desconocían. Tuvieron una serie de conocimientos que los hizo prevalecer y caer. Creo que el poder, tiene estas dos caras. Por un lado te puede elevar a los cielos y por el otro te puede hacer caer al abismo, al infierno. Manejar el poder no es fácil. Manejar el poder es siempre complicado. Y creo que a ellos les pagó de muy mala manera esto. Es increíble también como la religión, como cuando uno ve, ¿no?, la cruz, y todo lo que hay detrás, toda la sangre que corrió en Europa y en el resto del mundo, todo lo que fue la Inquisición, no se diferencia mucho de la idea terrible que a veces tenemos de la mezquindad humana. Siempre me remito a Jesús. No es que quiera parecer aquí un hombre de... Pero la imagen de Jesús, como dije antes, entre los cambistas, en el templo de Salomón, ¿qué no habría hecho él que le castigó tanto a esos cambistas, que les tiró las mesas, que decía, ¿qué habéis hecho de la casa de mi padre? ¿Habéis hecho un comercio? ¿Qué no habría hecho él con los templarios, con el poder de los templarios, con el egoísmo del Papa Clemente, matándolos luego? Todo es una historia de poder, salvo Jesús. Muy bien, nos vemos otra semana. Gracias.